anestesiólogo. Sí. O sea, ellos van con su cirujano y ¿qué me van a hacer? ¿Cuánto dura mi cirugía? ¿Me va a doler? Y ya. Jamás se preocupan por saber el nombre de la persona que los va a anestesiar, cuando literalmente tenemos su vida en nuestras manos. Nadie sabe como que a ciencia cierta qué hace un anestesiólogo más que otro anestesiólogo. ¿Qué pasa con una anestesia general? ¿El paciente se intuba, no se intuba? Sí, en la anestesia general el paciente va intubado. Es anestesia general balanceada. Si los pacientes se intuban, estás conectado a una máquina que te ayuda a respirar. Y terminando la cirugía, tú reviertes tus medicamentos y el paciente empieza a respirar por sí mismo. Pero si el paciente me dice, no, yo no quiero que me pique la espalda. Entonces, la primera contraindicación absoluta de la anestesia regional es que el paciente no quiere. El paciente no lo sabe, pero realmente está diciendo, no me pique la espalda, mejor paralice mi respiración para que entre en apnea, me coloque un tubo en la boca y una máquina respire por mí. Y aparte me duela, porque sí. Son cirugías de ortopedia que son dolorosas. Y puedes controlar mejor el dolor con... Claro. Quejan mucho tiempo después de lumbalgia y siempre dicen, es que fue la raquia. Sí. ¿Qué tan hay de cierto? No, nada. Es que eso no es cierto, o sea, la verdad es que la aguja que utilizamos para entrar es súper delgaditita. Son 27, la más delgada, entonces es muy delgada. Y no es posible que eso te provoque un dolor en la espalda después de tiempo, ni con el frío, ni con nada. O sea, no, eso es, tal vez es una coincidencia, pero por mi anestesia no es. Gente que dice que se despierta en medio de una anestesia general. ¿Sí pasa? Pues sí ha pasado, fíjate. Pero tampoco es lo común. No es lo común y no debería pasar. O sea, realmente no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast favorito Random. En esta semana nos acompaña de nueva cuenta una persona que tiene ratito que no venía. Idalia, ¿cómo estás? Excelente, ¿y tú? Muy bien también, Idalia. Y tenemos el gusto de presentar a una gran amiga que nos estará acompañando. Ella es Bárbara Saavedra. Bárbara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. La presento rápido. Bárbara es una gran amiga, la conocemos ya de hace muchos años. Por un tiempo no habíamos tenido mucho contacto, más que por ahí de pronto algunos mensajitos, consejos del hogar y cosas así que yo le preguntaba a ella porque veía que su casa muy bonita y todo. Síganme para más consejos. Pero ella es médico anestesiólogo, Bárbara. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes ya como anestesióloga? Pues como 9 años. 9 años. Y para saber más o menos, porque aunque es como del conocimiento general de que se trata un anestesiólogo, ¿podrías decirnos de qué es la especialidad de anestesiología? Sí, bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es preparar al paciente que va a tener alguna cirugía para que no tenga dolor durante la operación. Que no sienta, que no se acuerde, que más bien, o sea, ni sienta nada ni se acuerde de nada. Ya sea anestesia general o anestesia regional, dependiendo del tipo de cirugía que vaya a tener. Oye, porque se escucha así como muy sencillo, ¿no? De que decir, sí. va a cirugía y... Es más, a veces ni siquiera... Me he fijado que mucha gente se preocupa mucho por, pues, qué le van a hacer y todo eso. Y se escucha sencillo de que no va a tener dolor, pero hay que considerar que las cirugías se hacen desde antes que hubiera como tal una anestesia, ¿verdad? Entonces la aparición de la anestesiología es como una maravilla en la medicina, pero que no tiene tal vez el reconocimiento que debería tener porque pues ahora pasa desapercibida, que es como los árbitros en el fútbol. Entre menos hables del árbitro, mejor. Entre menos sepas del anestesiólogo, mejor, ¿verdad? Sí, de hecho la anestesiología es una rama de la medicina que es joven, no tiene tanto tiempo. Y es como el paciente a veces ni siquiera sabe quién es el anestesiólogo. Sí. O sea, ellos van con su cirujano y ¿qué me van a hacer? ¿Cuánto dura mi cirugía? ¿Me va a doler? Y ya. Jamás se preocupan por saber el nombre de la persona que los va a anestesiar, cuando literalmente tenemos su vida en nuestras manos. Pero no, o sea, como que no les dan tanta importancia, no sé por qué. Realmente, ¿y sabes qué? Perdón. No, hombre. Nadie sabe como que a ciencia cierta qué hace un anestesiólogo más que otro anestesiólogo. Incluso en el mismo team quirúrgico, a veces el cirujano no sabe realmente lo que tú estás haciendo. O sea, ellos te ven así como estás poniendo música, platicando, contesta mi teléfono, o estás tú acá en WhatsApp viendo videos y ellos en su rollo, pero no saben que tú para estar sentado tomando tu café y atendiendo la música,
es porque ya te diste un tiro con el paciente y está, o sea, si tú no estás corriendo ni estás nervioso, es que todo bien. Porque si hay mucho mame al respecto en el sentido de que Sí. el artista es el que va y pone la playlist del Spotify. Sí somos. Sí somos, pero para poder hacer eso Sí es somos. que ya hiciste todo lo anterior para que tu paciente esté bien, esté vivo y no esté sintiendo nada y el cirujano puede estar trabajando a gusto. Pero ¿en qué momento viene tu contacto con el paciente? O sea, porque el paciente se supone que, bueno, es como que es del cirujano porque lo vio en una consulta, le vamos a hacer esto, señora, ¿no? ¿Y en qué momento es el primer contacto del anestesiólogo con el paciente? Fíjate que idealmente hay una consulta preanestésica en donde tú ves, o sea, el cirujano lo programa y tú lo debes de ver antes. Y le haces todo tu cuestionario, las preguntas, lo ves, está apto, necesito esos estudios, necesito que lo vea otro especialista antes de operarlo y todo. Idealmente se debe de hacer. A veces en instituto se hace, existe un consultorio de anestesiología en donde los pacientes van y hacen su consulta. Pero la verdad es que el medio privado casi no se ¿No se hace hace. la consulta preanestésica? Muy pocos cirujanos, a menos que el paciente sea grave, tenga algunos problemitas o algo, te lo mandan, pero generalmente no. Sí, que esté complicado, pero generalmente no. ¿Lo conoces el día de la cirugía? Lo conoces entonces? el día de la Pero cirugía. tienes que llegar antes a... Sí, claro, a ver o sea, antecedentes. tú lo ves antes de la cirugía en recuperación o en donde estén antes. Y por ejemplo, si es alérgico, ¿cómo le haces tú si nunca lo has visto para saber que es alérgico a la anestesia? O sea, pues generalmente, pues como en cualquier cuestionario le preguntas así de... Sí, ya ha tenido antecedentes de alergia, sí. En sus cirugías anteriores, le ha pasado algo, porque generalmente tampoco el paciente sabe. O sea, ellos no... Muchos, a menos que realmente te pase algo muy fuerte, le dices al paciente de, oiga señora, casi se moría porque no me dijo que era alérgica a algo y entonces casi no pasa eso. Pero si te lo dices y lo tomas en cuenta. Y además las alergias como que pueden, no sabes, ¿no? De pronto es tu primera cirugía y cosas así y hasta... Y esas cosas entonces, por ejemplo, los anestesios no hacen estudios de alergia cuando vas a mandar a... No hay forma de saber. No, de hecho esos pacientes se murió por la anestesia, casi todos son así de anafilaxia porque algo les hizo alergia, sí. Y esas son impredecibles, o sea... Sí, no se sabe. Incluso aunque hicieras pruebas, puedes no ser alérgico el día de la prueba y luego ya ser alérgico después, o sea, pues son como... Sí. Como no, lo que sí pueden ser son antecedentes, ¿no? De que si tiene alguna... ¿Te ha tocado tener que suspender alguna cirugía porque digas tú, no me has contado esto? Sí. No, suspensión de cirugía sí. Pero la mayoría son porque vienen enfermos de ese día, se les subió la presión o se les subió la glucosa o cosas así. O personas que necesitan otros estudios antes de la cirugía, o sea que tienen alguna cardiopatía y no han sido estudiados y los mandas para hacer los estudios. Como que la gente lo ve así muy simple, muy ¿no? Me van a dormir y ya me van a abrir y va a hacer el doctor su magia, lo que él tiene que hacer. Y no se dan cuenta de realmente todo lo que puede llevar. Y es que, ¿sabes qué? Como que damos muy por hecho cómo funciona nuestro cuerpo. Somos tan soberbios a veces que creemos que solamente es como entrar a dormir en la noche y te vas a despertar al día siguiente. Sí. Pero no te das cuenta de que si eres hipertenso, eso complica las funciones que va a hacer la anestesia en tu organismo. Que si, por ejemplo, ahorita les platicaba de lo de la comida, que simplemente tomar un vaso de agua hace que tu organismo funcione en algunas cosas que va a complicar la cirugía al momento de estar en el estado de sedación. Sí. Entonces, como que los seres humanos decimos, no pasa nada. Pero sí pasa. Sí. Pero... No, y no solo el paciente lo da como que por sentado, sino incluso el quirúrgico, quien va a operar también es como, ay, no pasa nada. Que el anestesio se Oye, encargue. está hipertenso. No pasa nada. Que el anestesio vea cómo le hace. Sí, que vea cómo le hace. Y oye, nos damos un tiro. Una pregunta muy común, por ejemplo, yo que hago evaluaciones preparatorias, pero por ejemplo, yo veo por las cuestiones metabólicas y todo esto, siempre me preguntan a mí, ¿verdad? Oiga, ¿va a ser anestesia local o me van a dormir todo? Sí. ¿En qué momento el paciente, primero, qué tipos de anestesias hay? Y en qué momento el paciente sabe o le explican qué es una anestesia general y todo esto? Pues básicamente anestesia general y regional. En la regional hay varias, así como, bueno, no hay varias, es solamente una, o sea, la regional se refiere a cierta parte del cuerpo, nada más.
y la general pues se duermes todo. Y sedaciones. Hay también sedaciones en que son sedaciones conscientes, o sea, estás como dormido, pero no estás conectado a un tubo, estás tú respirando por ti mismo, pero sí estás como desconectado. Sí te pueden hacer todos los procedimientos y tú no te vas a acordar, no vas a sentir, no nada, pero estás respirando. Tienes tú como que tus funciones por ti mismo. Porque una duda muy común con la anestesia... A ver, espérame. ¿Cómo que hay sedaciones en las que no estás respirando tú solito? Esa era mi pregunta. Una de las cosas, de las dudas más comunes de la gente es que dicen, me van a dormir toda, pero me van a intubar, que es como una cuestión muy común. ¿Qué pasa con una anestesia general? ¿El paciente se intuba, no se intuba? Sí, en la anestesia general el paciente va intubado. Es anestesia general balanceada porque tú utilizas varios medicamentos para llegar como que al término de la anestesia. Entonces, si los pacientes se intuban, estás conectado a una máquina que te ayuda a respirar y terminando la cirugía, tú reviertes tus medicamentos y el paciente empieza a respirar por sí mismo y eso ya. Muchos pacientes no lo saben, ¿eh? O sea, realmente es como que siento que entran y salen como si nada pasara, luego ay, siento raro, ¿no? Pero realmente los pacientes es que se paraliza su respiración, tienen que intubarlos y cuando termina la anestesia se revierte y se extuban, ¿va? Que eso lo dices fácil. Súper fácil, ¿verdad? Pero bueno, yo te he visto, digo, hace ya algunos años cuando estuvimos juntos en especialidades, te he visto intubar y la verdad es que es bien diferente cómo lo vivimos nosotros como clínicos, que generalmente estamos con pacientes críticos y todo eso, que hay un poco de estrés y un poquito de prisa. Y la verdad es que la forma en que lo hacen ustedes como bastante ceremonioso, donde, a ver, espera, me acuerdo mucho, voy a contar esta anécdota, que íbamos a intubar a un paciente grave en la terapia y entonces llegamos yo y otros médicos y empezamos ahí de que esto y que el otro, y llega Bárbara, espérense, a ver, listo. Y ya, ¿no? Como todo bien tranquilo, ¿no? Porque sí es como... Lo hacen de todos los días y el paciente por lo general que va a una cirugía como electiva y todo esto a veces ni se entera, ¿verdad? Que está intubado. Sí, bueno, lo bueno de que vayan a quirófano es que es como, sí, pues como más tranquilo, más programado, o sea, no tienes, para empezar, estás como en una cama que está a tu altura, tú la puedes mover, le puedes dar posición, en cambio, por ejemplo, en una urgencia, en una cama del paciente, me ha tocado también intubar ahí, donde está, o sea, toda aguada, el colchón, tienes tú que agacharte, o sea, son diferentes como escenarios, entonces el anestesiólogo trata como que de todo su escenario sea totalmente predecible. Se venció la suscripción del Spotify, sale cualquier cosa. Programas tu música, programas todo, no, pero en serio es como un ambiente programado y un ambiente totalmente donde tú tienes como que el control. Entonces, si algo sale mal, tú ya tienes lo que vas a usar. Si esto no funciona, entonces tienes lo otro. Pero eso lo puedes trasladar al paciente crítico y como quieras sí te da un poquito de sí, te da un poco más. Sí, como aparte más seguridad, o sea, más de que sabes exactamente lo que estás haciendo, lo que estás pasando, qué necesitas. Siento también que te quita un poquito de estrés porque los clínicos, pues no es algo que hacen todos los días, no es algo a lo que están tan acostumbrados. Entonces, yo que sí lo hago diario, que le enseño a los demás cómo hacerlos en caso de que tengamos residente, o sea, estamos como que más acostumbrados a ese tipo de estrés. Y también hay un dicho así en quirófano de que si el anestesiólogo está tranquilo y relajado, todo está bien, pero si lo ves como gallina sin cabeza, entonces preocúpate porque algo está pasando. Sí, generalmente tú estás tranquilo y todo, pero si algo está mal, entonces ahí es cuando te mueves. Oye, hay como alguna, no sé, yo sé que es muy complejo, pero hay, para que los pacientes sepan, la gente que nos escucha o nos ve, su anestesia, por lo general, es anestesia general cuando se trata de qué padecimientos, es anestesia local cuando se trata de qué padecimientos, o depende del cirujano, o depende del paciente, o depende de... Sí, depende de todo, del tipo de cirugía, depende del cirujano también con el que trabajes, y del paciente. Hay pacientes que, por ejemplo... no sé, se van a operar de la rodilla. Entonces tú dices, bueno, lo mejor para ese paciente es que sea una regional. Le dormimos de la cintura para abajo y él está despierto y todo mejor. Controlamos un poquito el dolor postoperatorio con ese tipo de anestesia. Pero si el paciente me dice, no, yo no quiero que me pique la espalda. Entonces sí, entonces, o sea, la primera contraindicación absoluta de la anestesia regional es que el paciente no quiera. ¿Neta? Sí. Entonces, aunque sea muy beneficioso para él que sea ese tipo de anestesia, si él te dice no,
El paciente no lo sabe, pero realmente está diciendo, no me pique la espalda, mejor paralice mi respiración para que entre en apnea, me coloque un tubo en la boca y una máquina respire por mí. Y aparte me duela, porque son cirugías de ortopedia que son dolorosas. Y puedes controlar mejor el dolor con... Claro, con una regional. Los medicamentos que se usan, porque yo me he fijado, y yo he entrado a procedimientos, un tiempito, primero te despiertas todo así como descansado, pero los medicamentos que se usan hacen que se te olviden un poquito las cosas antes de la cirugía, porque como que hay un periodo de antes que ya no te acuerdas, o sea, no te acuerdas no es como en las películas de que estás viendo cómo te ponen la mascarilla y cuentas a 10. Sí, no, o sea, a veces recuerdas eso, a veces no. ¿Se te olvida lo que pasó antes? Sí, de hecho hay medicamentos especiales para que tengas amnesia y la amnesia es retrógrada. O sea, puedes recordar, hay personas que recuerdan todo, pero ya de que están acostados en la cama ya no recuerdan nada o desde antes. A mí que me han operado, por ejemplo, yo recuerdo... Pues nada. Básicamente. Entonces sí puede llegar a pasar esto que pasa en las películas de doctor, usted es muy guapo y que empiezan a decir cosas bien bizarras. Sí, pues sí pasa. Sí, que es lo más bizarro que te han dicho. No, ¿sabes qué? Algo que tiene el anestesiólogo es que no disfruta tanto de estar platicando con el paciente. Entonces de repente empiezan a hablar. Y no les pones No, sí les pones atención, pero empiezan a hablar o sabes que empiezan a decir es que mi esposo, ¿no? Entonces, medicamento. No. Quiero de eso. No. Sí, así de chica. Córtala. Sororidad. Esa es sororidad. Esa es sororidad. Sí. Oye, no, apunta y vende información. La cirugía todo bien, pero tengo algunas cosas que... ¿Sabes qué es muy clásico? Que los pacientes te empiezan a decir, de que doctora, cuando despierte le voy a traer unos tamales que yo hago súper ricos. O sea, no, ya sabes que es caso perdido, no se acuerdan de nada. No se acordar. Ni de ti. Que te lo firmen. Sí, señora, apúntele aquí. Oye, sí, si no se preocupan por preguntar el nombre de quién lo va a anestesiar, menos a quién le van a llevar los tamales. Sí, exacto, no se acuerdan ni de ti, menos de nada. Entonces, oye, y hay una cuestión... promesas falsas. Que es muy común, los pacientes... Peor que promesa de candidato en campaña. Los pacientes se quejan mucho tiempo después de lumbalgia y siempre dicen, es que fue la raquia. Sí. ¿Qué tan hay de cierto? No, nada. Bueno, en teoría, lo que dicen los libros es que eso no es cierto. O sea, la verdad es que la aguja que utilizamos para entrar es súper delgaditita. Son 27, la más delgada, entonces es muy delgada. Y no es posible que eso te provoque un dolor en la espalda después de tiempo, ni con el frío, ni con nada. O sea, no, eso es... Tal vez es una coincidencia, pero por mi anestesia no es. Aunque hay muchas personas, incluyendo mi mamá, por ejemplo, ella jura que por la raquia, ella le duele la espalda cada vez que hace frío. Oye, la raquia, el término correcto es... ¿Anestesia regional? ¿Anestesia regional de tipo? O sea, ¿qué es? Puede ser subaracnoidea o puede ser epidural. Entonces, ese tipo de procedimientos son muy comunes, pero no producen lumbalgia hacia posterior. Siempre que llegan varios años después que desde la raquia. Sí. Entonces, no son los 27 kilos que trae. Sí, no son eso, pero la verdad es que ya... No, tampoco es como que lo refutemos ni le digamos al paciente de no es cierto. O sea, me duele la espalda. Okay. Fue la raquia. Sí. Fue mi raquia. Quítalo laco. Oye, y algunas recomendaciones, por ejemplo, es bien común que me ha tocado, muchas cirugías se suspenden porque los pacientes ese día comieron o no tomaron algún medicamento o tomaron algún medicamento que no debieron tomar. Como generalmente, ¿cuáles son las recomendaciones más generales para los pacientes que se van a someter a una cirugía? Primero que nada, que vayan en ayuno. El ayuno es de 8 horas para sólidos y puede ser 4 horas o hasta 6 horas para líquidos, dependiendo del líquido que tomen. Entonces, pero generalmente a términos sencillos, 8 horas de ayuno, no tomen nada. Ni coman nada. Sí. Algunos medicamentos se tienen que tomar el día de la cirugía. Pueden ser con poquito de agua o como en las películas americanas. O sea, estás diciendo que la vecina de mi cama de ginecología tenía solo 8 horas sin comer. 8 horas. O sea, por ejemplo, a veces... No manches. Porque parecía muy hambrienta. Sí. Y la mamá súper preocupada. Pero bueno, ahora me explicó por qué tenían las dimensiones que tenían. Bueno, ¿sabes qué? Es que a veces los pacientes de toco... Las ideas de Idalia no representan las ideas de todos los integrantes de este podcast.
Habló él que se puso a dieta. No, pero ¿sabes qué? Es que a veces los pacientes de toco sí tienen ellas, pobrecitas, muchas horas de ayuno. Ah, ok. Entonces, sí, de hecho, algunos lineamientos han cambiado para ellas. Pero en términos generales son 8 horas. Y sí, hay medicamentos que no deben de suspender. No todos, cuando son, por ejemplo, pacientes crónicos, con hipotiroidismo, con presión arterial alta, esos no se suspenden, pero no es como que lo haga el paciente solito, sino pregúntenle a su médico, al anestesiólogo, al internista o quien los vea en su consulta, qué medicamentos se puede tomar y cuáles no. Porque también me ha tocado pacientes es que soy hipertenso, pero no me tomé mi pastilla hoy. No, mi chavo, sí te tienes que tomar. Y se le subió la presión, ya no se operó. Exacto, ajá, por ejemplo. Oye, una que he escuchado, la aspirina, por ejemplo, que me ha tocado ver que suspendan cirugías porque no, ya no. No hay problema. No hay problema. ¿Debieran suspenderla? ¿No debieran de suspenderla? No. ¿La pueden, antidepresivos, que es otra también que he escuchado que me ha tocado que algunos sí, otros no. Por eso, o sea, los pacientes que llevan todo su listita de los medicamentos que toman y incluso hay muchos que no se tienen que suspender, o sea, muchos días antes, así como, bueno, ese día no te lo tomes, pero tú sales de quirófano y te lo puedes tomar. Te lo puedes volver a tomar. Y recomendaciones para los pacientes, porque mira, me ha tocado muchas veces que van como, primero con un montón de dudas, no sé por qué a veces no les preguntan, sobre todo a los quirúrgicos, no sé por qué tienen preguntando a uno más, qué le van a hacer y todo eso. Y una recomendación que le daría a los pacientes es que siempre traten de resolver todas sus dudas antes de operarse y siempre platicar con el anestesiólogo, porque al final de cuentas es quien va a llevar de la mano su vida en el ratito que dure la cirugía. Sí. Y en relación al estrés, ¿tú qué le dirías a los pacientes? ¿Los procedimientos anestésicos son seguros, no son seguros hoy en día? ¿Cómo son? Ay, mira que no me atrevería yo a decir que es un procedimiento seguro 100% porque no te va a echar la sala. No, o sea, seguro uno no tiene ni la vida. Claro. Entonces, a veces pueden ir de que porque me duele la uña y por esa uña de que se murió, sí puede pasar, o sea, ningún procedimiento es seguro, ninguna anestesia es totalmente segura, no te puedo decir, no te va a pasar nada, porque puede pasar, pero, o sea, si tú me dices antes todos sus padecimientos, todo lo que haces, todo, puedo yo tener las herramientas para que sea tu anestesia lo más segura posible. Si tú me dices, soy alérgica, bueno, yo tengo aquí algo para la alergia, o no te pongo ese medicamento, te pongo otro, o sea, no sé. Más, para que todo sea más seguro, pero así como que no te va a pasar nada, te lo juro, pues no. Oye, y una que he escuchado también, gente que dice que se despierta en medio de una anestesia general. ¿Sí pasa? Pues sí ha pasado, fíjate. Pero tampoco es lo común. No es lo común y no debería pasar. O sea, realmente no. Pero no es algo que tú programes ni nada. ¿Y qué es lo que hace que las personas que tienen una alta tolerancia a los medicamentos o que usan algún tipo de... O que faltó dosis o qué pasaría? Sí, puede ser, se puede salir de plano. Se puede salir de plano anestésico y es que pues no estás tan al pendiente de tu paciente. ¿Sienten dolor? ¿Llegan a sentir dolor? Sí, pero ¿sabes qué? O sea, la verdad es que si pasa eso, regularmente el paciente no se entera, él no sabe si tiene la amnesia y él no se dio cuenta. Son muy pocos los que te podría decir, creo que eso solo lo he visto en las películas, donde que me acuerdo que me desperté y me senté, o sea, tampoco es tan así. No, claro, sí, como un pequeño ahí micro despertar. ¿Verdad? Sí, o sea, poquito, pero te lo juro que ellos no se van a acordar de eso. Pero sí repercute para tu anestesia de volverlo a meter a plano. Y el cirujano también, de que se me movió o algo. Pero realmente no es algo, uno, no tendría que pasar. Y dos, el paciente es muy poco probable que se acuerde. Muy bien, vamos a una pequeña pausa. Olvidé decirte, cada 30 minutos hay que... Yo tengo una pregunta. ¿Le puedo decir Barbie? Sí. Ah, bueno. Es que tenemos a la Barbie anestesióloga con nosotros. Yo como Barbie. Solo los que... Los medicamentos saliendo por separado. Y es que en relación a la anestesia, ¿Tú quieres contestar, Daniel? Sí, lo estaba. ¿Verdad? Sí, ajá. ¿Por qué no lo pusieron en... Sí me invitaba, pero yo lo quise. Ay. Esto es muy divertido, deberías de practicarlo. Es como aventarte en paracaídas. Regresamos, pues bueno, seguimos platicando con Barbie Saavedra,
Bárbara, y después de la anestesia, sobre todo que las generales son como, bueno, pienso un poquito más complejas. ¿El despertar del paciente es que luego se pone consciente, tarda un poquito en despertar o cómo va ese asunto? ¿Se revierten los medicamentos que tú le pones o es esperar a que desaparezcan? ¿Cómo es el proceso para que un paciente despierte? Puede ser de las dos formas, esperar a que desaparezca el efecto. La mayoría de los medicamentos que usamos tienen una vida media muy cortita, o sea, que su efecto termina pronto, por eso se usan en anestesia. Entonces, puedes o esperar a que se acabe su efecto naturalmente o revertirlos. Oye, ¿y el paciente tiene algún síntoma? ¿Como un antídoto? Ajá, sí, como un antídoto. ¿El paciente tiene algún síntoma después? O sea, porque he escuchado que algunas personas dicen que tuvieron pesadillas o que tuvieron, o no hay ningún efecto secundario posterior a la anestesia. Pues no. Bueno, tal vez con algún medicamento, pero en general no. No hay nada de esto, el paciente despierta. O sea, una pregunta es muy común de ¿cuánto me va a durar la anestesia? Entonces la anestesia a grandes rasgos dura el tiempo que dure la cirugía, lo que debe de durar. Termina la cirugía, se termina la anestesia. Entonces despierta, lo ideal sería que despertara y estuviera sin dolor, tranquilo, que no se acordara de nada, que estuviera ya respirando bien, pasa a su cuarto y todo. Oye, yo tengo una amiga ahorita que me dices eso de que se debe de acabar la anestesia luego que termine la cirugía. Bueno, no luego, ¿verdad? Pero lo más pronto. Sí. Que le hicieron cesárea, le pusieron epidural y ella decía que seguía sintiendo dormida la pierna, pero ya habían pasado semanas. Sí puede ser, o sea, es que realmente la anestesia en la espalda, la regional, es un procedimiento a ciegas. O sea, uno sabe dónde está picando, sabes los espacios, sabes tu anatomía, pero no ves a través de la piel ni dónde estás exactamente. Entonces sí puede haber algunos tipos de lesiones que ahora con las agujas que son cada vez más delgadas y más chiquitas y más, o sea, que causan menos traumatismo, es menos común, pero sí puede llegar a pasar. Entonces sí puedes lesionar por ahí alguna fibra o algo, o puedes irritar, por ejemplo. Entonces sí pueden los pacientes llegar a tener que sientan dormidos alguna parte del cuerpo. Por lo general son las plantas de los pies o una pierna más que otra, pero en general no es como que lo común que pase. Y por eso ahora también la anestesia se va haciendo como que un poco más segura. Por eso ahora son los bloqueos con ultrasonido, son los bloqueos. Antes se hacía con neuroestimulador, ahora se hace con ultrasonido. Entonces son como más, para hacerlo más seguro, vaya. Okay. Oye, te contaba que cuando yo ya tuve un procedimiento donde me pusieron una raquia. Ajá. Y después es horrible porque, bueno, yo creo que eso se enfrenta a todos los pacientes. Uno por lo menos sabe que más o menos va a esperar algunas cosas, pero imagínate un paciente que pues es su primera vez, que a lo mejor no se le explicó o es algo que no se le dijo porque no es tan frecuente. Yo cuando empecé a sentir las piernas era horrible porque tenía la sensación, o sea, sientes las piernas, pero no puedes moverlas. Al principio es muy difícil, ya empiezas a moverlas de a poquito. Yo siento que lo mío duró bastantito porque fueron algún par de horas después para empezar a poder moverlas. Y en ese par de horas me pasó que empecé a tener la sensación de querer hacer pipí. Resulta que no me podía levantar para hacer pipí. O sea, mis piernas eran flácidas y yo no quería pedir un patito y no quería que me pusieran una sonda. O sea, yo dije, me voy a aguantar. Entonces de pronto llegué a la sensación extrema de tener muchas ganas de hacer mucha pipí y aparte no podía mover mis piernas y ya. De ratito empecé a sentir, me pude levantar, me incorporé, fui a la taza del baño ya por fin. Dije, y no podía de todas formas. Y no pude. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Tengo la pipí, está el baño ahí, estoy yo aquí enfrente de la taza, ¿qué está pasando aquí? Sí. ¿Es algo común que ocurra eso? Sí, la verdad es un efecto adverso de los opioides en la anestesia regional. ¿Y la duración puede durar cuánto tiempo? Pues generalmente dura... Lo máximo que pudiera durar serían 2-3 días. Pero... 2-3 días, entonces. Sí, pero espérense. Generalmente se tiene, o sea, el estímulo se tiene que romper con algo. O sea, no es que no vayas a poder hacer pipí con nada. Entonces es más común en los hombres que en las mujeres. Entonces generalmente lo que hacen es de poner una sonda, haces pipí una vez y ya. Y ya. Hasta que vuelvas a sentir. No, o sea, generalmente horrible, ya ¿verdad? No se siente. O sea, generalmente el esfínter se rompe, y
haces pipí y ya no vuelves a tener el problema, o sea, no es algo que te dure tanto tiempo ni nada, y aparte es algo inmediato, o sea, lo tienes o no lo tienes. Si tú puedes hacer pipí saliendo de cirugía, es que ya no lo vas a tener. En relación a los anestesiólogos, me ha tocado que no solamente es la parte como quirúrgica, sino también he visto algunos que se dedican, por ejemplo, al manejo del dolor crónico. He visto otros que hacen especialidad en terapia intensiva y son intensivistas como tal, o sea, no anestesiólogos intensivistas, sino intensivistas. Sí. Y también veo, sé que hay ramas de especialidad como que son como anestesiólogos generales y lo hacen como neurocirugía y todo eso. ¿Cuáles son los papeles que puede desempeñar un anestesiólogo además de una cirugía general, ¿no? Pues mira, hasta ahorita hay anestesiólogo pediatra, que se especializa únicamente en cirugías de niños. Bueno, cirugías y procedimientos en general que necesitan sedación o algo en niños. Hay neuroanestesia, que son para cirugías de cerebro. Y son cardioanestesia también hay, para cirugías de corazón, trasplantes y todo eso. Hay terapia intensiva. Muchos que quieren llegar a terapia intensiva pueden hacerlo por medicina interna o por anestesiología, que realmente no les... urgencias también, que creo que, o sea, es como su punto final, no es que quieran ser anestesiólogos, generalmente se quedan como que ya en el otro, en la terapia. También hay, pues dolor, que son especialistas en dolor, y anestesia regional también tiene su especialidad, que estudian exclusivamente anestesia regional. O sea, no solamente la espalda, sino el brazo, la pierna. Ahora no me duele nada para consultarme. No. Sí, yo siempre me consulto con los que vengan. Hasta con el coloprocto. Siempre ando... Oye, si me duele aquí... Oye, no, pero yo mira, no me duele nada. Yo comentarte ya casi, ya para terminar, Barbie, que la verdad que la anestesiología es una rama especial de la medicina, porque si te fijas siempre hablamos de como las 4 grandes ramas, ¿no? El cirujano, el ginecólogo, el pediatra y la medicina interna, que son como las 4. Y dice uno, ¿dónde está el anestesiólogo? ¿Acaso no es doctor o qué le pasó? Pero la verdad es que su papel es bien importante porque uno de los principales objetivos de la medicina es quitar el dolor. Entonces, si te fijas, dentro de los principales objetivos de la medicina es quitar el dolor. Y el que más sabe de dolor es el anestesiólogo. Entonces, digamos que lleva una punta de lanza en una de las principales acciones que lleva la medicina. Y es un personaje que, pues, no siempre lo tenemos muy en cuenta, que como te decía hace ratito, entre menos sepamos de él, significa mejor, que todo está bien. Pero sus funciones son súper importantes. Entonces, pues nada más la admiración que es en la profesión y que pues traten muy bien a los pacientitos porque de eso se trata, ¿verdad? Nos contabas que algo que yo no había tomado en cuenta, pero que es muy cierto en relación a las series de televisión que nunca están los anestesiólogos. Sí, te decía que somos tan invisibles en el gremio y en los pacientes y en general, que no sé si se han fijado que incluso en las series médicas de Doctor House y todas esas, no hay anestesiólogo. O sea, un protagonista nunca va a ser el anestesiólogo. Y le comentaba a Francisco que hace poco vi una serie también de médicos que no me acuerdo cuál es, pero aparecía como que brevemente un anestesiólogo y lo ponían como un adicto. O sea, el anestesiólogo es el adicto y ya. Y la sacaron a la chava como 5 capítulos y al final la corrieron del hospital y ya, o sea que si fuera una película de terror, si los médicos estuviéramos todos en una película de terror, el primero que matarían sería el anestesiólogo. Así, el primero en morir. ¿A quién no van a extrañar? Al anestesiólogo, órale. Es el primero que... Sí, para dar pie. Está en Apple TV, ¿no? La serie. O en HBO. Es de estas de las nuevas, o sea, tiene poquitas temporadas. No me acuerdo cómo se llama. Algo como Hospital Amsterdam o algo así. Sí, es ese. Sí, algo así. Sí, no salió muy poquitas ocasiones, era una chava y era adicta y, o sea, se fue conocida por su adicción y ya la sacaron del hospital y ya jamás volvió a aparecer. Sí. Bueno, Barbie, entonces mira, te vas a quedar con nosotros porque vamos a grabar otra cosa de otra índole que no es de medicina, para una sorpresa que tenemos para que revisen también ese capítulo. Pero te agradecemos un montón que hayas venido, ojalá no sea la única vez. Gracias. También agradecer a Carlos, tu esposo, que no se lo cuadro, pero por acá está participando. Un gusto. Echándole porras y soplándole la respuesta. Alguien tenía que traerme, dije, ¿quién me lleva? Pues no tengo chofer, pero tengo esposo. Muy bien, entonces, por lo pronto hoy el día es todo.
Y dale algo que quieras comentar. No, mucho gusto. Sí, que se suscriban. Ay, sí, denle a la campanita, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Y que nos expliques por qué no habías venido en tanto tiempo. Porque tú no me quieres dar el 25% de random. No se puede, mucho. Te ofrezco ya sabes lo que te No. Bueno. Ofréceme por lo menos a grabar por separado otro programa y hacer otro podcast. Santo Cristo. Bueno, por lo pronto es todo, no llegamos a un acuerdo, cuídense mucho. Ni modo, seguimos en la lucha, chicas.